para los chicos que no están aquí. Muy bien. La evidencia de la evolución biológica. Simplemente lo hacen ver como una teoría bien fundada. Esto realmente la teoría, cuando nosotros estábamos utilizando esto en la química, decimos que la teoría de la química es una suposición. Por decirlo aquí, el bus pasa cada 10 minutos. Ya pasaron 5 minutos y una teoría es de que en 5 minutos va a pasar. La diferencia de la evolución nos demuestra que esta es una teoría bien fundada. Sin lugar a dudas, que hemos venido de un ancestro común. Todas las especies que nosotros conocemos ahora. Charles Darwin realmente nos habla en cuanto a la evolución, que se ha transformado los seres vivos y se han adaptado. Como yo les decía anteriormente, si tú eres bonito y te casas con alguien bonito, y si tu hijo te sale feo como yo, preocúpate. Pero si te haces un bonito y una bonita, tiene que salir un hijo bonito. Lo que trata de decir aquí Charles Darwin es lo siguiente, que nosotros tenemos las características de papá y mamá, ¿sí? Puede ser de una planta, puede ser de un animal, y esos genes se transportan en un rasgo fenotípico, que son las características en un organismo que se representan, ¿sí? Como tus ojos, como el tamaño, el color de tu piel. Y a través del tiempo lo que ha hecho es generar cambios, por el cual, si somos de un ancestro común, hemos llegado a ser, ¿qué? Hombres, seres humanos. Por otro lado hay monos, por otro lado hay leones, por otro lado hay gatos, por otro lado hay perros. Lo que nos da a entender es de que todos hemos venido de un ancestro común. Bien, ahora la evolución en sí se define como una acumulación de cambios hereditarios que han ido pasando uno tras otro, ¿sí? Y para ello tenemos varias evidencias. Ustedes ya han analizado este término acerca de lo que es la paleontología, que es nada menos que es el estudio de los restos fósiles, como dijo Brenda, ¿sí? Ahora, necesito que me ayudes leyendo los 2 párrafos Génesis. Ya. Evidencias evolutivas biológicas. Están relacionadas con paleontología, ciencias que estudian los restos fósiles de animales y vegetales, objetando que si son más recientes se parecen a las especies actuales. Esta evidencia explica la existencia de organismos en el pasado como la extinción, perdón, la diversificación y el movimiento de los continentes. ¿Sigo? Hasta ahí nomás, 2 párrafos. Lo que trata de decir es de que ya dejaron de existir los intermedios. ¿Qué quiero decir? Mucha gente dice, bueno, vamos a buscar el Homo sapiens. ¿Es verdad? Si del mono hemos sido, es verdad que debería haber un intermedio. Pero lo que nos hace ver la paleontología de que ya esos rasgos dejaron de existir y que realmente se quedó hace años atrás. Lo que nos muestra ahora que tenemos rasgos, ¿sí?, de otros seres que vivieron en otra época, por lo cual se ha dado estudio de dientes, de huellas, animales, ¿sí?, y organismos petrificados, como ustedes pueden ver allí en las láminas. Aquí tenemos los amantes de Zumpa. ¿Quién de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en Salinas, ¿sí?, en la península de Santa Elena? Se decía de que ahí tú vas y ves a todos los chiquitos. Les cuento que yo estuve viviendo allá y veía a todos pequeños y yo cuando iba me sentía muy grande. Pero ¿qué es lo que ocurre? La paleontología nos dice que ahí había una especie que era muy alta, llegaban hasta los 2 metros, 1,90, y nos muestra de que las cosas fueron cambiando de acuerdo a las circunstancias. ¿Qué demuestra entonces esta evidencia? De que los organismos han ido adaptándose a través del tiempo. Por otro lado, tenemos lo que ustedes ya escucharon en el video. Tenemos las evidencias homólogas. Fiorella, ¿qué es una evidencia homóloga? Ahí está, con gráfico y dibujo. Esta se encarga de estudiar las semejanzas y diferencias de las estructuras anatómicas entre los organismos. Esta disciplina demuestra cómo especies adaptadas a diferentes ambientes morfológicamente muy diferentes tienen una semejanza que surgieron de ancestros comunes. Por ejemplo, las evidencias homólogas, que son diferencias morfológicas y funcionales entre extremidades superiores, como brazos del ser humano, aleta del delfín y ala de murciélago.
y se cree que es heredado desde un mismo ancestro. ¿Sigo? Ya, lo leíste. Mi pregunta es, entonces, ¿qué son las evidencias homólogas según la ciencia, Fiorella? Que, o sea, dice que son especies adaptadas a diferentes ambientes y que son diferentes, o sea, son diferentes, pero con, o sea, son extremidades, ay, ¿cómo le explico? Es que no sé cómo explicarme, profe. Ya, tranquilo. Bien, O sea, ya sí, sí, leíste. como que se hereda. Mira el gráfico. ¿Sí te das cuenta que todas están estructuralmente formadas idénticas? Sí, por eso le digo, Aquí o sea, tenemos un como que se hereda. humano, tenemos un león, tenemos un delfín y un murciélago. Pero tú tienes la misma estructura. Tú tienes aquí un fémur, un radio, un cúbito, tienes los falanges, como lo tiene el murciélago. Pero la pregunta es, ¿puedes volar? No. La evidencia de la ciencia nos trata de decir de que tenemos nosotros estructura, pero ya en este momento se han adaptado a sus circunstancias. El murciélago vuela, el delfín nada, el león eh, corre, nosotros con la mano obtenemos cosas o podemos agarrar cosas, lo que significa que hay una diferencia morfológica y funcional en las extremidades. Somos muy parecidos, pero las funciones son iguales. En el caso, ¿qué es una evidencia análoga? Brenda. Las evidencias análogas son aquellas que son dos especies de animales totalmente diferentes, podría decirse, pero que tienen una estructura parecida y una función parecida. Por ejemplo, las mariposas y las palomas, ambas tienen la misma estructura, que usan el ala para volar, pero son especies totalmente distintas. Muy bien. Como ustedes pueden observar, acá hay homologación, homólogo, perdón, ¿sí? Porque se parecen estructuralmente. Pero en la parte de inferior, el murciélago tiene esta estructura para poder volar, como le dijo la compañera, y el insecto también, pero no tiene estructuralmente, no tiene huesos, ¿sí? Entonces, tienen una función similar, pero su estructura interna es muy diferente. Eso es lo que nos indica la ciencia. Tenemos otra evidencia. ¿Quién me habla de la evidencia embrionaria? Vamos con Carlita. ¿Qué tú ves ahí? ¿Por qué se dice que es una evidencia de evolución? Dice que estudia el desarrollo embrionario en diferentes organismos, considerando que algunos de los grupos de especies muestran gran similitud, especialmente en los estados tempranos de embriones y que después desaparecen. Muy bien. Por ejemplo, las fases embrionarias de un reptil, un ave y un mamífero son muy parecidos. Especies más emparentadas manifiestan una relación embrionaria más coincidente. Así Dice es. que cuando están en el proceso del crecimiento se parecen. Correcto. Bueno, y si tuviéramos la oportunidad de estar en presenciales, les hubiera presentado lo que son fetos. Los fetos son muy parecidos de los mamíferos. Hablemos de los mamíferos. Un perro, un gato, ¿sí? Y un ser humano. Cuando nosotros sacamos los fetos, no sé si Génesis ha tenido la oportunidad de ver fetos, ¿sí? Ya, bueno, los que están estudiando medicina, los que tienen familiares, tienen algunos como evidencia y son muy parecidos, son muy parecidos. Pero a medida que va pasando el tiempo, como tú puedes ver, hay una diferencia, lo que significa que nosotros hemos salido de un mismo ancestro, es lo que nos dice la ciencia. Así que esta es una de las evidencias científicas que te muestra. Yo pregunto, Daniel, ¿qué opinas tú? ¿Esta es una prueba contundente en la cual tú puedes demostrar la evolución? No creo que del todo. Como ustedes pueden ver, hay diferentes teorías. Daniel no comparte esta idea, pero eso es lo que demuestra la ciencia realmente, ¿sí?
y nosotros debemos comenzar y analizar las teorías para ver cuál mismo se apega. Hemos hablado de la distribución geográfica, Neil. Bien, háblame de algo de ello. ¿Es realmente una evidencia de que ahí existe una evolución? ¿Le leo? ¿Me lees, me explicas? Porque eso ya fue tema del año pasado, como tú quieras, como tú te guste. Esta más bien demuestra una diversidad adaptativa, ya que las especies se originan en áreas concentradas, concretas y dispersan para colonizar nuevos ambientes, generando un mayor número de especies. En este proceso lo denominan especiación. Por ejemplo, característicos son los pinzones de Galápagos. La anatomía, fisiología y el comportamiento son cambios que se producen en los organismos a los que conocen como adaptación, ya que los caracteres favorables a la supervivencia tienen oportunidades de sobrevivir y dejar descendencia, como en los casos de los camuflajes y el mimetismo. Bien, ahora sí, me leíste. Yo te hice la pregunta. Explícame lo de distribución geográfica. No lo entendí muy bien, la verdad. Bien, Iker, explícame esto de distribución geográfica. A cómo no dejarse morir, digamos, tan templado. Sobre más frío, pudieron cambiando más grasa, adaptarse, pero no en sí un cambio de decir un perro se convirtió en paja. Parece ilógico, ¿no? O sea, tú manejas la lógica de ese campo, pero Charles Darwin sí nos explica y nos dice de que esto tiene que verse dado por la inmigración prácticamente. ¿Tú sabes lo que es inmigrar? Es irse a un lugar. Este término estaba en 1990 muy común. No teníamos trabajo aquí, ¿qué teníamos que irnos a España? ¿Para qué? Para poder sobrevivir, tener algo que comer, tener algo que darle a los hijos, ¿verdad? Las aves también, los animales también hacen inmigración. Por lo cual, cuando Darwin está en Galápagos, se da cuenta de los pinzones que les presenté antes como una observación. El pinzón tiene un pico mediano y comienza a consumir lo que hay en el continente y él sobrevive. Pero ¿qué pasa con lo de Galápagos? No hay el mismo alimento. ¿Se deja morir? No, se adapta, por lo cual genera un pico más grande. Los que tienen pico mediano dejaron de existir, se quedaron los picos grandes. Una hembra, un macho comenzó a reproducirse y obviamente genéticamente lo va transportando a sus hijos, que fenotípicamente se va representando con el pico más grande. Eso nos tratan de explicar de que es una evidencia de la evolución. Pero Iker acabó de decir, puede salir de una especie un perro, puede salir un ratón, por ejemplo. Se me ocurre a mí decir eso. Eso es de seria consideración. Pero lo que sí nos muestra de que un organismo puede cambiar y adaptarse al medio. ¿Quién me puede explicar lo que es camuflaje? Ahí le voy a poner la diapositiva. Está muy sencillo. Vamos con Brenda. Camuflaje. ¿Le leo? Si usted desea. Dicen. Un ser vivo muestra características corporales que se asemejan al ambiente para evitar ser localizado por depredadores. Por ejemplo, el zorro ártico tiene pelaje blanco durante el invierno y pelaje gris parduzco en otras. Correcto. ¿Qué nos intenta decir? Que hay ciertos animales que se adaptan. Si este animalito en sus pequeñas etapas o en su edad muy temprana lo puede identificar un oso, por decirlo así, imagínate cómo sería presa para ese animal. Recuerda que en el ambiente donde él está existen también carnívoros. También nosotros somos presas. Si nosotros viviéramos en la selva, ¿qué tienes que hacer? Tu guardería. ¿Qué tienes que hacer? Medios de controlar, medios de protección. Los animalitos no tienen la habilidad que tú haces, pero ellos se adaptan. Pueden ver ustedes el camuflaje. ¿Qué es lo que hace? Hay nieve en el entorno. Mi pelaje es blanco. Terminó el invierno. Se formó el verano. Miren cómo se transformó su pelaje. Se adaptó. Darwin que nos quiere explicar es de que
nosotros nos transformamos y a la misma vez hemos hecho otras especies. Bueno, tenemos otra demostración. Tenemos lo que conlleva el mimetismo. Por falta de tiempo, yo lo voy a hacer de forma inmediata. Hay muchos organismos que lo que hacen es imitar a otro organismo. ¿Por qué? Por sobrevivir, ¿sí? Por protección. Aquí tenemos una coral falsa y una coral verdadera. La coral verdadera, tú la conoces de que es extremadamente peligrosa. Los animales que son carnívoros también reconocen aquellos colores y pueden observar el peligro que se presenta. Si hay un animal que se dio cuenta y ha ido mutando o ha ido evolucionando, como se dice, generó los mismos colores. Entonces, si tú identificas el negro y el amarillo y rojo como peligro, ¿tú te acercarías? Obviamente que no. Tú pones una barrera, tú irías. Lo mismo hacen los demás animales, pero esta coral falsa no tiene veneno, no es agresiva, no es peligrosa. ¿Qué es lo que hizo? Adaptó su estructura como protección. Y esta es otra evidencia de lo que se dice que es evolución. Vamos con otro, lo que son evidencias genéticas. Bien, todos los mamíferos, como ustedes ya bien saben, tienen ADN. La ciencia ha estado investigando la genética. Y como ustedes saben, los ribosomas absorben la información del ARN mensajero con finalidad de generar proteínas. Las proteínas se vuelven cadenas y forman organismos, forman células. Ahora, aquí hay un estudio donde nos dice que el caballo y la vaca, que es un equino y un vacuno, tienen similitud en los genes, ¿sí? Genéticamente. Tú puedes ver ahí, ¿sí? Las bases nitrogenadas que te suman y prácticamente dan el código el código genético que tiene la siguiente cría. Es decir, si tú pones un caballo con una vaca, no vas a tener un híbrido. El caballo siempre tendrá que coger su hembra, la vaca tendrá que coger su toro, porque genéticamente no son iguales. Pero la ciencia nos está diciendo de que genéticamente pudo haber tenido los dos como especie un ancestro común. Repito, nos están dando a conocer evidencia científica que los genes son muy parecidos, por lo cual somos producto de evolución. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna pregunta?